Buenos días, profesor. Mi nombre es Gracie Palomino. A continuación sustentaremos el trabajo monográfico cuyo título es La hiperinflación de 1989 en Perú. El primer capítulo trata sobre el marco teórico. Según Kagan y Minkyu, la hiperinflación es una inflación superior al 50% al mes y esto hace que se eleven los precios. ¿Cuáles son sus causas? La hiperinflación es un excesivo crecimiento de la oferta monetaria. El Estado no tiene suficientes ingresos fiscales para cubrir sus gastos. ¿Cuáles son sus características? La moneda nacional pierde sus funciones de valor adquisitivo, valor monetario y valor de unidad. Las personas prefieren ahorrar en moneda extranjera. ¿Cuáles son sus consecuencias? Que la hiperinflación distorsiona los sistemas tributarios y que no hay un control económico. En el segundo capítulo se aborda el desarrollo de la hiperinflación de 1989. Como antecedentes tenemos el gobierno de Belaúnde, que fue de 1980 a 1985. Él aplicó las políticas ortodoxas que les brindaba el FMI. Cuando Alan García ingresa de 1985 a 1990, él tiene que elegir entre las políticas ortodoxas o heterodoxas. Él elige las heterodoxas y este programa consistía en un programa de estabilización para la cual él se retiró de la FMI y aplicó en una nueva moneda, congeló el tipo de cambio. Bueno, yo le voy a hablar sobre el desarrollo de la hiperinflación en Zimbabue. La inflación en Zimbabue empezó a notarse a partir del año 2007. No obstante, no fue a partir del año 2008 en que el Instituto Estadístico de Zimbabue dio a conocer que iba a haber una hiperinflación, una inflación muy galopante. Seguimos con el siguiente punto, que vendría a ser ya no tanto el desarrollo, sino las principales causas de la hiperinflación en dicho país. Primero tenemos un agravante que vendría a ser que el Banco Central abusaba del tesoro público y malgastaba el dinero, lo cual significó un aumento en los gastos públicos. También tenemos otro punto que vendría a ser la corrupción del gobierno de Robert Mugabe, que es el actual presidente de dicho país y que estuvo en el mando desde 1980. Es considerado un dictador. También tenemos otra de las causas que vendrían a ser las reformas agrarias constantes que hubo en dicho país. También en el aspecto social tenemos los conflictos o batallas que hubo entre etnias y también entre personas de procedencia europea y los pobladores, ¿no?, de raza negra. Y también tenemos otras causas que vendrían a ser de carácter económico-social, como son el desempleo y la pobreza en todos sus niveles. Luego tenemos, por ejemplo, el fin de la hiperinflación. ¿Cómo se terminó la inflación en dicho país, en Zimbabue? Bueno, se utilizó una política monetaria en la cual se implementó un sistema multidivisa en el cual se trató de alejar la moneda nacional, que vendría a ser el dólar zimbabuense, y se trajo o se permitió la entrada de dinero como el dólar estadounidense, la libra esterlina, los euros y los ruats sudafricanos. Eso permitió que la economía sea más estable. ¿De qué manera? Venían más inversiones, las personas confiaban más en las monedas extranjeras y podían sacar adelante los mercados, y así sucesivamente se empezó a reconstruir o darle bienestar a la economía, a la situación económica de dicho país. No obstante, tenemos secuelas muy graves a nivel social, como por ejemplo los ricos, los millonarios se volvieron pobres porque el valor adquisitivo del dinero se perdió de manera total. También hubo problemas a nivel de la población, como por ejemplo el consumo familiar se deterioró, la educación se desplomó y el mercado laboral también, ¿no?, en este caso. Bueno, ahora les voy a hablar sobre las políticas económicas heterodoxas durante la hiperinflación. Sabemos que una política heterodoxa es una política económica que no sigue los principios convencionales o las políticas convencionales que se establecen.
tenemos dos partes, las políticas heterodoxas que se aplicaron en el Perú y en Zimbabue. El primer caso, el Perú. Podemos diferenciar dos políticas principales relevantes en el trabajo, que vendrían a ser las políticas monetarias y las políticas de control de precios. En la política monetaria, al principio hubo un mal manejo de lo que es el déficit público en el gobierno anterior, en el gobierno de Perón de Terry, por lo que el presidente García implementó una emisión inorgánica de dinero de manera muy efusiva, constante. También se cambió la moneda del sol al INDI y esto trajo una devaluación muy grande. En conclusión, podemos ver que hubo políticas monetarias erróneas que trajeron como consecuencia una hiperinflación muy grande a largo plazo. Por otro lado, tenemos las políticas de control de precio que se dieron a partir de 1985 y se trataban sobre aumentos, o mejor dicho, subsidios, ¿no?, de los productos de primera necesidad. Esto trajo como consecuencia la fuga de inversiones, la caída de los mercados y la desestabilidad del comportamiento de compra de las personas. Por otro lado, en Zimbabue tenemos dos tipos de políticas, las políticas sociales y las políticas monetarias. En las políticas sociales podemos ver que se establecieron políticas de repartición de tierras de manera forzosa, lo que impidió que haya un crecimiento a nivel de exportaciones de tabaco o de otros recursos naturales. Y por otro lado se trató de solucionar las batallas y guerras civiles con políticas más relacionadas a la seguridad nacional. Y por último tenemos las políticas monetarias que se aplicaron en dicho país, que lo explicamos anteriormente, que vendría a ser los sistemas multidivisas para desterrar el dólar zimbabuense que tanto daño estaba haciendo al mercado nacional y que estaba yendo en contra de lo que las personas querían, ¿no? Estaba generando desestabilidad económica. Yo, Yadir Pérez, voy a exponer lo que es la parte de la perspectiva de crecimiento luego de la hiperinflación según los indicadores macroeconómicos de Perú y Zimbabue. Bueno, en el PBI, basándonos ya económicamente, en el año 1991, después de la hiperinflación, según el señor Carlos Paredes, administrador y político de Perú, según su investigación, en el año 91, para obtener un avance económico sustentable, desde el año 91 al año 2000, ¿cuál era el objetivo? El objetivo de esta investigación es que en el año 91 hay un 3% de ahorro y el objetivo es que en el año 2000 haya un 5% de ahorro. Bueno, para poder tener un avance económico sustentable en el cual se hizo prácticamente, Perú llegó a ese objetivo, ha tenido que haber una inversión bruta, ya sea interna o extranjera. Bueno, como podemos ver en este cuadro, se está comparando el per cápita de Perú con el per cápita en ese entonces del país líder. Y como podemos ver, la S, entre paréntesis, es Suecia y la N es Noruega, en el cual en el año 2008 todavía se mantiene vigente Noruega. Incluso el per cápita, hay una disputa entre Noruega y Suecia, siempre está en esos primeros puestos. Bueno, en el año 80, como podemos ver, hay un per cápita de 2.964. Como podemos ver, el per cápita es el PBI dividido entre los números de pobladores que hay en el Perú. En el año 80 hay un per cápita de casi 3.000 soles. Es anual, claro. Y en el año 86 hay un per cápita de 3.839 soles. Ha habido un aumento considerable prácticamente. Entonces, los datos que se están haciendo acá son en dólares. Es un dato adicional que tengo que dar para poder comprender el cuadro y no haya problemas.
En el año 87 también ha habido un aumento y desde allí se origina la hiperinflación en el Perú. En el año 88 ha habido una baja, en el año 89 sigue sucesivamente la baja, en el año 90 hay una baja considerable desde que comenzó en el año 87, ¿ya? Y en el año 91, de nuevo recuperándose la economía, ¿ya? Retoma a $3.360 y así sucesivamente va aumentando hasta el año 2008 y sigue aumentando. Continuando al índice de desarrollo humano, para realizar este indicador, ¿ya? Se basa en tres factores, de lo que es la duración de vida, cuánto es la estimación de vida en años de una persona en un país, el nivel de educación del país y la calidad de vida que tiene una persona en un país, o la calidad de vida que tiene el país. Bueno, como podemos ver, en el año 1975 el IDH es de 63, prácticamente 0.64, y estaba en el puesto 45. Este cuadro ha sido hecho para justamente comparar a Perú, ya, entre los 5 países con el IDH alto y los 5 países con el IDH bajo. Se considera alto a partir de 0.8 hacia arriba. Se considera un índice medio a partir de, en el rango de 0.5 a 0.8, y se considera bajo de lo que es en el rango de 0.5 hacia abajo. Entonces, en el año 80, el Perú avanza en su índice a 0.66, y justamente en el año 85 hay un pequeño remonte, o sea, hay una pequeña subida de lo que es en el IDH. Bueno, en el año Zimbabue tuvo su hiperinflación, como sabemos, en el año 2008, pero también tuvo un pequeño problema inflacionario, o un gran problema inflacionario, en el año 2000, lo cual arrastró cadena hacia el año 2008, y en el año 2008 hubo un desastre total por la reforma agraria. Bueno, en Zimbabue hay un problema político, económico, social. Político, ¿por qué? Porque es un país que tiene mucha corrupción. Así como Perú se está tratando de eliminar la corrupción según el TLC, para llegar a un trato con el TLC con Estados Unidos, Zimbabue tiene una corrupción muy extrema, así como lo hubo en los años de Montesinos, de que son los años 90. También Zimbabue tiene un problema económico, el cual es el problema inflacionario, que mantiene su moneda en millones. En el ingreso per cápita, como podemos ver, ahí está desde el año 2004 a 2008. En el año 2004 ha tenido un per cápita de 430, bajo, así sucesivamente bajando hasta el año 2007, lo cual tiene un per cápita de 400, pero después viene un descenso rotundo, que es en el año 2008 llegó hasta 320. Bueno, como sabemos, el índice no llegará a subir porque la educación va según la economía, y a la vez la educación también, como la calidad de vida, no lo deja. ¿Por qué? Porque las personas no dejan de que las mineras extranjeras puedan realizar su trabajo en sus tierras, en Zimbabue. Ese es un gran problema social, el cual a Zimbabue no lo deja desarrollarse. Podemos concluir que de la hiperinflación de los países Zimbabue y Perú, que los dos países, en este caso Perú ya salió de la hiperinflación, pero Zimbabue está justamente en esos pasos. Pero podemos concluir que los dos países serán próximamente tal vez una potencia, o no una potencia, pero un país con una buena economía, ¿ya? Y una participación en las grandes economías. ¿Por qué?
porque son países que no van a volver a errar en la hiperinflación y menos en los problemas político, económico y social como lo han tenido Perú y Zimbabue. Los dos países han presentado un problema político de corrupción, un problema económico de hiperinflación y un problema social